Abascal deja en ridículo a Patxi López en el Congreso. Una intervención para la historia. El Congreso de los Diputados vivió uno de los momentos más tensos y explosivos de la política reciente. El hemiciclo, lleno hasta el último rincón, fue testigo de un enfrentamiento que quedará grabado en la memoria de los presentes. Santiago Abascal, líder de Vox, protagonizó una intervención demoledora contra Patxi López, portavoz del PSOE, que dejó al bloque socialista en completo jaque y a buena parte de los diputados atónitos. Desde el inicio de la sesión se palpaba la expectación. Los pasillos estaban repletos de murmullos y las cámaras enfocaban sin descanso a los protagonistas de este choque político. Nadie imaginaba que el cruce entre Abascal y López terminaría en un terremoto parlamentario que sacudiría no solo al Congreso, sino al tablero político nacional. Patxi López comenzó con su tono habitual de falsa serenidad, desgranando un discurso cargado de frases prefabricadas sobre los supuestos logros del gobierno socialista. Habló de progreso, estabilidad y derechos, mientras no perdía la oportunidad de tachar a Vox de amenaza para la democracia. Sin embargo, ese aire de confianza se desmoronó cuando Santiago Abascal tomó la palabra. Desde el primer momento, quedó claro que no sería una réplica cualquiera. Con su contundencia característica, Abascal inició con un golpe verbal que retumbó en el hemiciclo. Señor López, usted no es más que el bufón de este gobierno. Un lacayo que disfraza de democracia lo que ya es un régimen autoritario. A partir de ahí, la intervención se transformó en un huracán. Con un torrente de acusaciones, ironías mordaces y argumentos afilados, Abascal desarmó una por una las premisas del portavoz socialista. Acusó al PSOE de convertir el Congreso en un circo norcoreano, donde la mayoría parlamentaria no debate ni cuestiona, sino que aplaude ciegamente las órdenes de su amado líder. La referencia al régimen de Corea del Norte provocó un revuelo inmediato entre los diputados socialistas. Intentaron interrumpir al líder de Vox, pero este no se dejó amedrentar. Con un sarcasmo que descolocó a sus rivales, añadió: si Kim Jong-un viera el entusiasmo con el que ustedes defienden a Sánchez, incluso él sentiría vergüenza ajena. La intervención fue más allá de los ataques retóricos. Abascal aprovechó para desmontar lo que calificó como una estrategia calculada del gobierno para desmantelar la legalidad y beneficiar a sus socios separatistas. Puso el foco en las controvertidas reformas judiciales y los pactos con partidos independentistas, asegurando que estas acciones no buscan el bien común, sino preservar los privilegios de una élite política. Cada ley que ustedes manipulan no es para mejorar la vida de los españoles, sino para proteger sus intereses y los de quienes los mantienen en el poder. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está el respeto por la legalidad?, lanzó mientras señalaba directamente a los diputados del PSOE. Uno de los momentos más encendidos llegó cuando Abascal acusó al gobierno de actuar como marionetas de Bruselas. Según el líder de Vox, las políticas dictadas desde la Unión Europea están destruyendo sectores clave del país, como la agricultura y la energía. Con un alegato vehemente, denunció: han traicionado a nuestros agricultores, a nuestras familias y a nuestra soberanía. Ustedes no gobiernan para los españoles, gobiernan para quienes les dictan desde fuera. La intervención de Abascal no dejó indiferente a nadie. Mientras los socialistas intentaban recuperar la compostura, buena parte de la bancada de Vox y de la derecha celebraba con entusiasmo lo que calificaron como un desnudo total de las falacias del gobierno de Sánchez. El Congreso, en lugar de un espacio de diálogo, fue escenario de una auténtica tormenta política que marca un antes y un después. Sin duda, Santiago Abascal dejó claro que no está dispuesto a bajar el tono en la lucha contra lo que considera un régimen corrupto y al servicio de intereses ajenos a los españoles. Abascal arrasa, un discurso que desafió a Sánchez y encendió el hemiciclo. La intervención de Santiago Abascal en el Congreso dejó a pocos indiferentes. Mientras algunos diputados de la oposición rompieron en aplausos entusiastas, otros se revolvían en sus asientos, visiblemente incómodos ante las palabras del líder de Vox. Sin duda, el punto álgido de su discurso llegó cuando apuntó directamente a Pedro Sánchez,
acusándolo de gobernar con aires de dictador. Abascal, en un tono implacable, aseguró que el presidente utiliza las instituciones como si fueran de su propiedad, despreciando las normas democráticas y actuando con un autoritarismo descarado. Señor Sánchez, España no es su cortijo personal. Usted no es un rey ni un emperador, es solo un presidente, y a este paso. ¿Le quedan pocos días antes de que los españoles le saquen del poder?, sentenció entre el aplauso de sus partidarios y el abucheo de la bancada oficialista. El discurso no se limitó a las críticas generales. Abascal abordó uno de los temas más sensibles, el consentimiento informado en casos de embarazo. Acusó al PSOE de negar a las mujeres embarazadas información completa sobre alternativas al aborto, calificando esta postura de un atentado contra la transparencia. ¿Qué miedo tienen ustedes a que las mujeres conozcan toda la verdad? ¿Por qué les aterra que reciban más información y no menos?, desafió, dejando flotando en el aire una pregunta que generó murmullos y división en la sala. Cuando el líder de Vox concluyó su intervención, el silencio inicial fue tan intenso que parecía contener la respiración del hemiciclo. Segundos después, una mezcla de aplausos y abucheos estalló, reflejando la polarización absoluta que domina la política española. Abascal había encendido un debate, y una vez más, mostró la profunda brecha ideológica del país. ¿Discurso demagógico o denuncia necesaria? El enfrentamiento entre Abascal y Patxi López fue mucho más que un cruce de palabras. Representó un choque ideológico que, para muchos, resume el estado actual de la política española, dividida, confrontativa y al borde de la crispación. Mientras los críticos tacharon las palabras del líder de Vox de demagógicas y provocadoras, sus seguidores celebraron el discurso como una muestra de valentía. En redes sociales, el eco fue inmediato. Por fin alguien dice lo que todos pensamos. Abascal no solo habla con fuerza, sino con la verdad, escribió un usuario en Twitter. Otro agregó: este gobierno ha hecho de la mentira y la manipulación su herramienta principal. Necesitamos más políticos como Abascal, que denuncien sin miedo. El discurso no solo polarizó el hemiciclo, sino que también incendió las redes y los medios de comunicación. Tanto analistas políticos como ciudadanos del común debatieron la intervención, que se convirtió en el tema central de conversación en todo el país. Para los simpatizantes de Vox, las palabras de Abascal fueron una muestra clara de liderazgo. Argumentaron que, en un panorama político dominado por la ambigüedad y las evasivas, el líder de Vox ofreció una crítica contundente al sistema, denunciando lo que consideran una traición del gobierno de Sánchez hacia los ciudadanos y la soberanía española. Santiago Abascal ha hecho lo que pocos se atreven: poner el dedo en la llaga y señalar las contradicciones de un gobierno que está más preocupado por proteger sus intereses que por defender a los españoles. En contraste, los detractores calificaron el discurso de incendiario y alarmista, asegurando que este tipo de intervenciones solo agravan la tensión política y obstaculizan el diálogo. Sin embargo, lo que es innegable es que el líder de Vox logró lo que pocos políticos consiguen: captar la atención de un país entero y dejar una marca profunda en el debate público. ¿Qué opinas de esta intervención? ¿Fue una denuncia necesaria contra los excesos del gobierno o un ejemplo más de retórica divisiva? Déjanos tus comentarios y suscríbete para más análisis sin filtros. Esto fue Terror en la Mansión, donde siempre desentrañamos la verdad detrás de los titulares. El discurso de Abascal no solo agitó el hemiciclo, sino que reafirmó que la política española vive uno de sus momentos más intensos y polarizados. La batalla está más viva que nunca. Circo norcoreano y títeres de Bruselas, el discurso de Abascal arrasa en redes y divide España. Las palabras de Santiago Abascal no solo incendiaron el hemiciclo, sino que rápidamente trascendieron a las redes sociales, donde hashtags como almohadilla circo norcoreano y almohadilla títeres de Bruselas se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Miles de publicaciones inundaron plataformas como Twitter, convirtiendo el discurso del líder de Vox en el tema más comentado del día. Sin embargo, no todo fueron elogios.
mientras que desde sectores conservadores y nacionalistas aplaudían lo que consideran una denuncia necesaria contra los excesos del gobierno de Pedro Sánchez. Las críticas desde el sector progresista no tardaron en aparecer. Abascal fue acusado de populismo incendiario, de fomentar el odio y de recurrir a tácticas teatrales para ocultar la falta de propuestas reales. Un destacado dirigente socialista afirmó en un programa de televisión: "Lo que hemos presenciado no es política, es puro teatro. Abascal no busca soluciones, solo quiere destruir". Otro portavoz de la izquierda calificó la intervención como un intento desesperado de Vox por recuperar relevancia en un momento en el que, según algunas encuestas, el partido estaría perdiendo apoyo entre los votantes. Un discurso que moviliza o que divide. En este contexto, surge una pregunta clave. ¿Pueden discursos como el de Abascal fortalecer su base electoral o terminan alejando a los votantes indecisos? El enfrentamiento entre Abascal y Patxi López representa mucho más que un simple cruce de palabras. Es un síntoma de la España polarizada en la que las posturas extremas dominan el debate y el consenso se convierte en un objetivo cada vez más distante. Por un lado, Vox se presenta como el partido que denuncia lo que considera una deriva autoritaria del gobierno de Sánchez, priorizando temas como la soberanía nacional, la defensa de la familia tradicional y la protección de las instituciones democráticas. Por otro, el PSOE y sus aliados argumentan que su gestión busca modernizar España, ampliar los derechos sociales y garantizar la estabilidad en un mundo cada vez más incierto. El resultado es un choque de narrativas irreconciliables, donde el diálogo parece haber sido sustituido por estrategias para movilizar a las bases a través de discursos impactantes y polarizantes. Política como espectáculo. Con elecciones generales en el horizonte, no es difícil prever que este tipo de enfrentamientos se volverán aún más frecuentes. Tanto el PSOE como Vox parecen apostar por aumentar la polarización para asegurar el respaldo de sus votantes más leales, dejando en segundo plano el debate sobre políticas concretas y priorizando el impacto mediático. Sin embargo, esta estrategia plantea un dilema fundamental. ¿Hasta qué punto beneficia este clima de confrontación constante a la democracia española? Mientras unos celebran la contundencia de líderes como Abascal, otros advierten sobre el peligro de convertir la política en un espectáculo, donde el ruido y los titulares rimbombantes sustituyen al contenido y las propuestas. Una marca imborrable en la política española. La intervención de Santiago Abascal no solo puso en evidencia las tensiones internas del Congreso, sino que también marcó un antes y un después en el tono del debate político en España. Fue un recordatorio de que, en tiempos de crisis, las palabras pueden ser tan poderosas como las acciones, capaces de movilizar multitudes, encender pasiones y profundizar divisiones. Lo que está claro es que, más allá de las críticas y los elogios, el discurso de Abascal ha dejado una huella imborrable en la política española. La pregunta ahora es si este episodio marcará el inicio de una nueva etapa de enfrentamientos entre gobierno y oposición, o si será simplemente otro capítulo en una historia de creciente polarización. En Terror en la Mansión Ishikawa seguiremos analizando los temas más candentes y controvertidos. ¿Crees que Abascal tiene razón en sus acusaciones o piensas que su discurso fue un exceso? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más análisis profundos y sin filtros. Patxi López, un discurso vacío que alimenta la polémica en el Congreso. La intervención de Patxi López en el Congreso, destinada a defender la gestión del gobierno de Pedro Sánchez y atacar a la oposición liderada por Santiago Abascal, terminó siendo blanco de críticas desde diferentes sectores políticos y mediáticos. Su alocución, percibida por muchos como carente de sustancia y llena de lugares comunes, no logró contrarrestar las contundentes acusaciones del líder de Vox, dejando al PSOE en una posición incómoda. Críticas al estilo y contenido de López. Uno de los principales reproches hacia López fue su estilo oratorio. Mientras que Abascal ofreció un discurso enérgico y directo, López fue acusado de adoptar un tono paternalista y alejado de las preocupaciones reales de los ciudadanos.
El señor López no debate, sermonea. En un momento de crisis como el actual, los españoles necesitan respuestas, no discursos vacíos, señaló un reconocido analista político. Su insistencia en calificar a Vox como una amenaza para la democracia fue interpretada por críticos como un intento de desviar la atención de los problemas que rodean al gobierno de Sánchez. Patxi López se ha convertido en el portavoz de un ejecutivo que prefiere atacar a la oposición antes que rendir cuentas por sus propios errores, comentó un periodista en un debate televisivo. Los puntos críticos que aprovechó Abascal. La falta de contundencia de López dejó espacio para que Abascal capitalizara la sesión, dirigiendo su artillería hacia los temas más controvertidos de la gestión del gobierno. Pactos con separatistas. Abascal no escatimó en críticas hacia el PSOE por sus acuerdos con partidos como ERC y Bildu, calificándolos como una traición a la unidad de España. ¿Cómo puede un partido que se dice defensor de la unidad de España pactar con quienes quieren destruirla? El señor López debería explicar eso en lugar de lanzar insultos vacíos, espetó el líder de Vox, provocando murmullos de aprobación en sectores de la oposición. Reformas legales polémicas. Otro blanco de las críticas fue la controvertida ley del solo sí es sí, que ha provocado la reducción de penas para algunos condenados por delitos sexuales. Abascal recordó las consecuencias de esta legislación y exigió responsabilidad al gobierno. ¿Dónde están las disculpas a las víctimas? En lugar de admitir sus errores, el señor López prefiere atacar a quienes se atreven a señalar la verdad. Falta de transparencia. La opacidad en la gestión de los fondos europeos y en las decisiones de política exterior también fue un tema recurrente en la intervención de Abascal. Acusó al PSOE de priorizar los intereses externos sobre las necesidades de los ciudadanos españoles. Están gobernando para Bruselas, no para España, denunció, reforzando un mensaje que resuena especialmente entre los sectores más críticos del Ejecutivo. Una estrategia que pierde efectividad. Ante estas acusaciones, Patxi López optó por una estrategia descrita por analistas como defensiva y agresiva al mismo tiempo. Centró sus ataques en Vox, describiéndolo como un partido extremista y antidemocrático. Sin embargo, esta táctica parece estar perdiendo efectividad en un contexto donde la ciudadanía está más preocupada por problemas inmediatos como la economía, la seguridad y la gestión de los servicios públicos. El PSOE está cometiendo un error estratégico al centrarse exclusivamente en atacar a Vox. Están dejando de lado los problemas reales que preocupan a los españoles, afirmó un politólogo en una tertulia televisiva. Las dudas sobre López dentro del PSOE. La figura de Patxi López también ha sido cuestionada dentro de su propio partido. Aunque se le considera un político experimentado, algunos miembros del PSOE critican que su estilo no logra conectar con la ciudadanía en un momento en el que el gobierno necesita defensores efectivos. López es un político del pasado, alguien que no entiende las dinámicas del nuevo escenario político, comentó un crítico anónimo del PSOE. Un debate que refleja la España polarizada. El enfrentamiento entre Abascal y López no solo dejó en evidencia las tensiones dentro del Congreso, sino que también puso de manifiesto el estado de la política española, dividida, polarizada y con un espacio para el diálogo cada vez más reducido. En Terror en la Mansión Isikaba, continuaremos analizando los episodios más candentes de la política nacional. ¿Crees que el discurso de López fue un reflejo de un gobierno desconectado? ¿O un intento legítimo de defender la democracia frente a lo que considera amenazas extremistas? Déjanos tus comentarios, suscríbete y activa la campanita para no perderte los análisis más explosivos. La política en España está más tensa que nunca y aquí estamos para desentrañar cada detalle. El enfrentamiento que marcó un punto de inflexión en la política española. El reciente cara a cara entre Santiago Abascal y Patxi López en el Congreso ha dejado un eco que resuena más allá de los muros parlamentarios. Mientras Abascal se posiciona como un líder capaz de canalizar el enfado y la frustración ciudadana, López parece cada vez más desconectado de las preocupaciones reales de los españoles. El impacto del enfrentamiento.
Un periodista resumió el sentir general en un editorial reciente. Mientras Abascal se conecta con el enfado de la gente, López parece vivir en una burbuja. La incapacidad del portavoz socialista para responder de manera contundente a las acusaciones de Abascal no ha pasado desapercibida. Analistas han calificado su intervención como débil y carente de sustancia. Un portavoz debe ser capaz de desmontar los argumentos de la oposición, no limitarse a repetir consignas, señaló un comentarista político. Abascal, el ganador del debate según encuestas. En términos de impacto, las encuestas reflejan una clara victoria para el líder de Vox. Según un sondeo realizado tras la sesión, un 58% de los encuestados consideró que Abascal fue más convincente, frente a un 32% que respaldó a López. Este resultado pone de manifiesto el desgaste que enfrenta el PSOE en un momento crítico para su supervivencia política. Mientras Abascal moviliza a su base y atrae la atención mediática, el discurso de López pasó prácticamente desapercibido fuera del Congreso. Reflejo de una España dividida. El enfrentamiento no fue simplemente un intercambio parlamentario. Simboliza las tensiones profundas que caracterizan la política española actual. Vox se presenta como una fuerza desafiante que no teme romper con lo establecido, mientras que el PSOE lucha por mantener su legitimidad en un contexto de creciente descontento social. La polarización en España alcanza nuevos niveles, con discursos que dividen opiniones pero logran movilizar a las masas. Para algunos, Abascal es la voz que denuncia las fallas del sistema, para otros, representa una amenaza a la democracia. Por su parte, el PSOE enfrenta el desafío de reconectar con una ciudadanía cada vez más crítica y exigente. ¿Un punto de inflexión? Este episodio podría marcar un antes y un después en el panorama político español. La pregunta clave es, ¿podrá el PSOE recuperar la iniciativa y reconquistar la confianza de los votantes? ¿O seguirá perdiendo terreno frente a una oposición que no duda en utilizar un lenguaje contundente para conectar con el malestar ciudadano? Tu opinión importa. ¿Qué opinas del discurso de Abascal? ¿Crees que acertó en su enfoque o fue excesivo? ¿Y qué debería hacer el PSOE para reconectar con los votantes? Déjanos tus comentarios, suscríbete para más análisis polémicos y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Esto es Terror en la Mansión Ishikawa, donde la verdad se convierte en el relato más impactante.